Ok. Bueno, me alegra mucho que hoy sea un jueves de ayuno y oración. Me alegra ver ya casi 40 personas conectándose y estoy seguro que algunos se conectarán durante el transcurso de estos minutos. El ayuno y la oración realmente son un arma poderosa que los adventistas debiésemos usar en este tiempo mucho más a menudo. Debiese ser tan constante y tan común. Y es algo muy valioso y necesario para el cuerpo, para la restauración de la salud del cuerpo. Bueno, es un tema muy bonito del ayuno y la oración, así que los felicito, los animo a que hoy puedan ayunar y orar con todo el fervor, como el pueblo de Dios lo necesita, como la iglesia y este tiempo lo necesita. ¿Saben que me llamaba la atención, me llenaba un poco de admiración, ¿verdad? El que durante los momentos de oración oraban ustedes mucho por el perdón, oraban mucho por la búsqueda de la misericordia de Dios y tocaron un pasaje, creo que es de Testimonios, tomo 8, página 266, en el que habla también de cómo nosotros podemos trabajar sobre el perdón y la sanidad de nuestra vida, de nuestras faltas, de nuestros errores. Y yo me admiraba porque parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Yo pensaba, esta semana decía yo dije, bueno, tengo 5 días para tocar temas que sean importantes, temas necesarios para la vida espiritual, para la renovación, para la reforma espiritual. Y pues uno tiene que tomar muchos temas y ponerlos en 5 días, no es fácil. Y yo decía, bueno, ¿qué tema toco? Me quedan dos mañanas, ¿no? Jueves y viernes. Entonces, yo decía, cuán importante es la sanidad del corazón, la sanidad del alma. Podemos pensar en muchas cosas, orar, cantar, testificar. Podemos pensar en el estudio de la palabra, en fortalecer la vida teológica, religiosa, ministerial, el liderazgo. Muchas de estas cosas realmente tienen gran relevancia en nuestra vida. Pero decía yo, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el alma cuando hay ciertas cosas que no hemos podido retirar de allí? No podemos negar que todos nosotros, por el simple hecho de ser seres humanos, caídos y el pecado nos circunda, y mucho más estar expuestos a situaciones difíciles y surgimiento de sentimientos en el corazón. En algún momento de nuestro diario vivir, pues por dentro de todas las razones, yo quisiera rescatar 2. Primeramente, nosotros tenemos una debilidad, una inclinación natural al pecado y el diablo la aprovecha. Así que tenemos un enemigo que nos acecha. Tenemos un enemigo que buscará constantemente la oportunidad de minar nuestro corazón, de llenarnos de algún sentimiento, de poner alguna situación difícil en nuestra vida, de ponernos en algún altercado, discrepancia, diferencia, situación incómoda, como querramos llamarle. Y el enemigo va a estar allí intentando que eso se dé en la vida de nosotros. Y número 2, nosotros pues tenemos, somos seres sociables y nosotros encima de todo también tenemos vínculos familiares, vínculos parentales, así que nosotros vamos a tener constantemente muchas posibilidades de tener situaciones difíciles, adversas, diferencias que a veces por factores internos o externos no logramos manejar. Nosotros estamos expuestos a eso, hermanos. Ahora, mucho más como líderes de iglesia y mucho más cuando estamos llamados a predicar la palabra del Señor, a hacer obra misionera, a compartir del amor de Cristo. Cuando nos hacemos emisarios, cuando nos hacemos mensajeros, cuando nos hacemos canales de fuente de poder y de bendición, de seguro que estamos más expuestos a algún tipo de sentimiento que se quiera albergar en nuestra vida. Y Dios sabe esto, hermanos queridos. Dios tiene conocimiento de esto. Y yo digo que a mí me gusta ver a Jesús, que cuando Jesús actuaba, muchos de los momentos de su vida, yo puedo decir con autoridad realmente porque la Biblia lo presenta, que toda la vida de Jesús fue intencional.
toda la vida de Jesús fue intencional. O sea, Jesús no hacía nada por casualidad, no hacía nada por coincidencia. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito y era realmente intervenir y trabajar en la vida y el corazón de los discípulos y la gente que le rodeaba. Jesús necesitaba discípulos completamente preparados para toda buena obra. Y Jesús sabía la necesidad de trabajar en el corazón de ellos. Sabía que la amistad no estaba de moda en el tiempo judío. Ustedes saben que la amistad, el Facebook no hubiese progresado ni un día en el tiempo de Jesús, porque la amistad no era muy popular. Lo más popular eran las enemistades. Era muy fácil ganarse amigos. Era una cosa sencilla ganarse amigos en el tiempo de Cristo. Entonces, hubo muchos momentos en la vida de Jesús en la que Jesús tuvo que buscar de manera intencional trabajar en el corazón de sus seguidores. Yo recuerdo de forma muy particular 3 momentos. Pudiese hablar de muchos más, pero quiero rescatar 3. Aquel momento cuando Jesús iba a ser apedreado, ¿sí recuerdan? Jesús llama a los judíos, algunos de ellos, les dice, ustedes son hijos del diablo, su padre. Y luego dice, yo antes que Abraham fuese, yo era. Y lógicamente, inmediatamente toman piedra los fariseos para apedrearlo y algunos otros judíos, apedrear a Jesús. Ahora, noten la reacción de Cristo. Dice la Biblia, allá en San Juan 8, dice que Jesús, se mete dentro de ellos y se desaparece, se pierde, no lo vieron, huye. A veces es importante huir para sanar el corazón, para mantener el corazón protegido. A veces nosotros tenemos que evitar discordias y situaciones que lo que van a hacer fácilmente es entrar en nuestro corazón y minar nuestro sentimiento y nuestra fe. Jesús, lógicamente, no iba a tener ese problema, pero prefirió huir, y también nos deja una enseñanza a nosotros que sí tenemos ese problema, que realmente muchas de las ocasiones es mejor huir. Huir es sabio. Y si en algún momento de nuestra vida, en este tiempo, antes o en algún momento que venga, porque el diablo va a decir, ¿cómo así que los de Maranata van a ir a hacer obra misionera? Quieren salvar el mundo, quieren predicar, quieren ir a entregar el mensaje, tienen una campaña. El enemigo mínimo estará diciendo, no, yo tengo que empezar a minar su corazón de sentimiento para que no lo logren. Entonces, si en algún momento nos llega a suceder algo, hermanos queridos, especialmente los que tenemos esposas, las damas y hermanas que tienen sus esposos, son las situaciones donde más controversias podemos enfrentar. Huyan de momentos donde de pronto pueden presentarse heridas y podemos lastimar el corazón o lastimar a otros o lastimar a nosotros. También hay una segunda escena cuando Jesús está ante Pilato, y para mí es una de las escenas más maravillosas en cuanto a la demostración de manejar una situación difícil. Porque ahí vamos a ver, hermanos queridos, que Pilato lo incita, lo injuria, lo tenta. Pilato le dice, ¿estás viendo todo lo que testifican contra ti? Tú no tienes nada que decir. De pronto Jesús pudo haber dicho muchas cosas. Tenía razones para hablar, pero prefirió callar. Dice la Biblia que Jesús no pronunciaba ni una palabra, de tal manera que Pilato se maravillaba mucho. Muchas veces tenemos situaciones difíciles. Muchas veces tenemos injusticias. Muchas veces alguien dice algo de nosotros que no es justo, que no es correcto, que no es así. Y entonces nuestra naturaleza humana nos invita a aclararle al otro que realmente está equivocado con lo que está diciendo y pensando. Y entonces, aunque Jesús tenía muchas razones para hablar más de las que nosotros podemos llegar a tener, Jesús prefirió callar. Y al callar, le dio una enseñanza a Pilato, de tal forma que Pilato se maravilló de cómo Jesús tenía en medio de esa situación la capacidad de mantenerse en silencio. Y hay una tercera escena, la cual vamos a tocar más adelante porque es una escena muy bonita. Y yo quisiera, hermanos queridos,
que nosotros vayamos a ver una historia. Es una historia interesante, que antes de tocar un versículo puntual de la Biblia, yo quisiera presentar un poquito el panorama y el contexto de esa historia. Jesús, o vamos mejor al Evangelio según Marcos. Vamos a abrir la palabra del Señor, porque allí en el Evangelio según el apóstol Marcos, en el capítulo 11, ¿sí? En el capítulo 11 sucede algo interesante. Bueno, sucede la purificación del templo. Y algunas escenas allí no fueron las más cómodas. Los apóstoles estuvieron presentes. Y yo me imagino, vamos a suponer esto, ¿no? Los apóstoles, ustedes saben que ellos, los discípulos del Señor, ellos siempre tuvieron esa picardía, siempre tuvieron esa espinita en el corazón hacia las personas que les rodeaban, ya fuesen judíos, gentiles, fariseos, especialmente los romanos. Y como yo les expresaba hace un momento, la enemistad estaba de moda. Era muy fácil ganarse enemigos. Era muy fácil tener un sentimiento hacia otro. Y los apóstoles se estaban volviendo expertos en esta situación. Entonces, usted se imagina Jesús acompañado de estos hombres y de repente Jesús se enoja, toma una cuerda, la amarra y empieza a tumbar todo y se llena de ira. Yo llego a pensar de forma personal que ese fue uno de los momentos en que los apóstoles dijeron, wow, tenemos un poderoso guerrero. Nadie había actuado así ante estos hipócritas fariseos y sacerdotes. Tenemos en Jesús un líder tremendo. Jesús va a acabar con todo el que se le atraviese, ¿no? Porque ustedes saben que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Así que los apóstoles tuvieron que haber sentido un sentimiento de orgullo, se valentonaron, dijeron, este es el que va a acabar con el que se interponga. Y entonces en la escena de la purificación del templo también tuvo sus situaciones indirectas. Y yo considero que esta es una situación indirecta. Por eso entonces aquí es donde yo vengo a contarles de que como Jesús no actuaba por coincidencia ni casualidad, sino que todo lo que hacía lo hacía intencionalmente y con un propósito. Es por eso que yo considero que entonces Jesús hace que los apóstoles experimenten la experiencia, valga la redundancia, la experiencia de la maldición de la higuera. ¿Saben? La maldición de la higuera fue un momento preparado por Cristo. Fue un momento programado. Jesús fue intencional en esta escena. Y pareciera que la fe fuese el punto central de la escena de la maldición de la higuera. Pareciese que Jesús quisiera que ellos tuvieran fe. Pero cuando usted lee completamente la historia ubicada en el capítulo 11, versos 20 al 25 del Evangelio de según Marcos, va a encontrar que la fe no era el tema central de la escena. La intención de Jesús no era pedirles que fortalecieran su fe. La intención de Jesús era hablarles del perdón. La intención de Jesús en esa escena era hablarles de la necesidad de purificar el corazón. Y ustedes van a ver lo que vamos a leer un momento. Ahí la palabra del Señor. Después de que el Señor, mire cómo el Señor va a trabajando en ciertos pasos. Primero le dice, necesitan fe. Luego le dice, con la fe ustedes pueden decir muchas cosas, le puede decir a este monte, échate al mar, y él se echa. Jesús les habla de no dudar en el corazón, y por tanto les habla de la oración. Mire cómo Jesús hace como una cadena, va haciendo como unos eslabones, y dice, tienen que tener fe, tienen que creer en el corazón, pero para creer en el corazón tienen que orar, y cuando oren tienen que orar con fe. Pero escuche bien lo que Jesús dice. Pero antes de orar, dice Jesús, o sea, antes de la oración, antes de creer, antes de la fe, antes de echar montañas en el mar, antes de quemar higueras, antes de cualquier otra cosa, el Señor Jesús dice en el versículo 25 y 26, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará
vuestras ofensas. Es un poco fuerte esta palabra, pero debemos entender de que Jesús necesita, hermanos. Jesús necesita la sanidad de nuestro corazón para que podamos servirle con pureza, con integridad, de la mejor manera, limpios. Jesús lo necesita. Por eso manejó esta situación para decirle a ellos: lo que ustedes vieron que yo hice es una situación divina. No vayan a malinterpretar. Ustedes necesitan perdonar. Ustedes necesitan sanar el corazón. Ustedes necesitan liberarse de resentimientos. Porque de lo contrario, su relación con mi Padre no será la mejor. Nosotros esta semana hemos estado hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos estado hablando de agradar a Dios. Hemos estado hablando de relacionarnos con Dios. Pero nada de estas cosas pueden ser una realidad en tu vida, hermano querido, si aún hay esos sentimientos por allá bien encajonados, bien ordenaditos, que realmente lo que están haciendo es afectar, dañar nuestra vida espiritual. Esta escena es una escena muy bonita. Esto es una escena inclusive que nos muestra que perdonar es un asunto legal. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted va a ver en el versículo 26 que Jesús le está haciendo una invitación a los apóstoles, realmente lo que Jesús está haciendo es diciéndoles: si no perdonan, se cierra el contrato. O sea, esto es legal. No les estoy pidiendo el favor que perdonen, les estoy diciendo que es su deber perdonar. Es lo que está diciendo el Señor. O sea, que no es solo un asunto de que Jesús quiere que realmente estemos sanos, porque realmente Él lo quiere. Él quiere la sanidad de nuestro corazón, quiere la sanidad del corazón de sus hijos, sino que Jesús también está diciendo: esto es legal. Si ustedes no manejan sus relaciones con los demás, olvídense de su relación con mi Padre. No va a haber perdón de parte de mi Padre. Cuando tú y yo perdonamos, cuando tú y yo sanamos, reafirmamos que Dios es justo. Alabado sea el Señor. ¿Me estás escuchando? Cuando tú perdonas, yo pudiese ir a muchos pasajes, pudiese tomar la experiencia, por ejemplo, la parábola del hombre que fue perdonado, pero no perdonó, el de los 1000 talentos. Y yo pudiera decirte algo en esta mañana. Cuando tú perdonas, cuando tú pasas por alto una ofensa, cuando tú, como dice la Biblia, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. Cuando tú mantienes tu corazón libre de algún sentimiento, lo que estás haciendo es confirmándole al mundo que Jesucristo es justo y que para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Qué lindo que Jesús no solo nos enseña, no solo nos invita, sino que realmente nos presenta un desafío. Debemos mantener un corazón libre de algún resentimiento. Esto me lleva a mí, entonces, me lleva a entender de que el perdón no es un asunto de sentimientos, es un asunto de conciencia. Repito, lógicamente los sentimientos están ahí mezclados, es una realidad, pero perdonar, liberarme de ese veneno, de ese sentimiento, no es un asunto de sentimientos o emociones, sino que es un asunto de conciencia. El Señor Jesús nos está llamando a ser conscientes de la necesidad de evitar. El Señor Jesús necesitaba a los apóstoles. Los necesitaba puros, limpios, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que en la medida en que Jesús se acercaba a su muerte, en la medida en que Jesús se acercaba al fin de su ministerio en la tierra, ¿sí? Jesús empezó a enseñarle a los apóstoles que realmente debían estar en paz con todos. Inclusive, muchas veces nosotros podemos decir: no, yo perdoné, pero no he olvidado. Bueno, no quiero entrar mucho en este tema, no es un asunto del mensaje de esta mañana. Pero yo considero que nosotros, como seres humanos, nunca podemos olvidar. Pues tenemos un cerebro, ¿no? Aquí se guarda todo. Eso de que perdonar y olvidar es perdonar de verdad. No, pues no hemos podido olvidar.
¿Cuántas cosas nos han hecho en la vida? Lo que el Señor nos llama es que cuando recordemos ese momento, no nos contamine, no nos lastime, no cree en nosotros otros patrones de comportamiento, otras reacciones y otros sentimientos. Jesús nos está llamando que si en algún momento tenemos que recordar una ofensa, realmente recordemos que nosotros también podemos caer en algún momento en tentación. El Señor Jesús preparó los apóstoles y fue tan importante su preparación que no hubo derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés hasta que los apóstoles no sanaron su corazón. Para mí esto es una realidad maravillosa. Para mí esto es teología. Para mí esto es plan de salvación. El Señor Jesús le dice a ellos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ustedes van a ver que no llegó ese poder, no vino el Espíritu Santo, no hubo obra poderosa, no hubo milagros, no hubo restauración, no hubo una iglesia primitiva, no hubo ningún acontecimiento divino hasta que ellos no estuvieron 10 días en el aposento alto. En esos 10 días, ustedes saben lo que dice el Espíritu de Profecía, lo que dice el libro del pastor Mark Finley, 10 días en el aposento alto, que es un folleto maravilloso. El que no lo tiene, consígalo. El que lo tiene, no lo preste. No lo preste. Sáquele copia, regálela, pero no lo preste porque lo va a perder. Entonces, sabe que todo lo que prestamos se nos pierde. Pero es un libro precioso. Yo invito a la iglesia que lo pueda conseguir. Si lo tienen, wow. Cuando yo lo recibí estando en Ecuador, ese libro desapareció como pan cuando sale del horno. 10 días en el aposento alto. Y ahí nos muestra qué pasó en la vida de los apóstoles, cómo se pidieron perdón, cómo sanaron heridas, cómo Juan y Pedro se abrazaron, como es una cosa linda. La iglesia que conserva resentimiento no va a prosperar, no va a progresar, no va para ningún lado. Su timón está sin capitán. Pero cuando los apóstoles se entregaron al perdón, se entregaron a la liberación, se entregaron a la limpieza de sus sentimientos, entonces vemos escenas poderosas que no llegamos a ver en ninguno de los 4 evangelios, donde nada más y nada menos, 2 personajes que no se amaron por muchos años, ahora caminaban juntitos hacia el templo. Dice el capítulo 3 o el capítulo 4, alguno de los dos, no lo tengo ahora presente, pero dice, no es el capítulo 3, ya recuerdo, que Pedro y Juan iban al templo y se encontraron al lisiado. Y Pedro le dice a Juan, ¿tú tienes alguna moneda? Pues estoy imaginando, ustedes ya saben que me gusta imaginar. Y que Juan dice, no, mira que no saqué la billetera hoy, se me quedó ahí en la casa. Y Pedro dice, ay, pobre hombre, le hubiéramos dado una moneda, pero ven, Juan, acompáñame. Mira, no tengo oro ni plata para darte, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Cuándo Pedro había hecho una cosa de esa, hermanos? ¿Cuándo Pedro, por toda la fe que quisiera poner en su corazón, había logrado una cosa de esas? Nunca. Ni la había logrado, ni la iba a lograr, a menos que perdonara y sacara de su corazón cualquier tipo de resentimiento. Jesús nos deja principios claros. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ustedes saben que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me gusta esta palabra. A mí me gusta esta palabra. No saben lo que hacen. Muchas veces cuando una persona te falla, cuando una persona te lastima, cuando una persona dice algo que no debió decir, hace algo que no debió hacer, cuando una persona ejecuta un acto que es injusto para ti y para los tuyos, tú debes tener presente que lo más probable es que no sepa lo que está haciendo. Y si no sabe lo que está haciendo, es tu deber no permitir que ningún sentimiento llegue a tu corazón. Pudieron haber sido amigos Juan y Pedro desde muchos años atrás, desde que Jesús caminó junto a ellos.
pero no lo lograron. Y entonces la Biblia nos dice en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo más peligroso, si existe algo más peligroso que un resentimiento, es un resentimiento justificado. Vuelvo a repetir esta frase. Si existe algo más peligroso que un resentimiento, es un resentimiento justificado. Muchos de nosotros en algún momento, por cuestión de protegernos, porque es natural en nuestra vida protegernos de cualquier cosa, vamos a levantar barreras y vamos a justificar algún sentimiento que tengamos. No, pastor, es que yo soy así por esto. No, pastor, es que yo soy así por aquello. Lo que pasa es que esta persona hizo esto. Y empezamos a justificar los sentimientos que ya vamos ordenando en un casillero en nuestro corazón. Un sentimiento justificado es más venenoso y peligroso que un sentimiento que no sepamos por qué lo tenemos. No justifiquemos, no demos razón a nuestros sentimientos. Y quiero que me acompañen a un pasaje para ir cerrando el mensaje de esta mañana. Es un mensaje que pudiésemos hablar muchas cosas. Tenemos mucho que compartir aquí, pero voy a ser exclusivo con algunos pasajes. Y yo quiero que ustedes me acompañen para ir cerrando nuestro mensaje de esta mañana, el mensaje que el Señor nos trae a nosotros, en el Evangelio según Mateo el Apóstol. Evangelio según Mateo el Apóstol, capítulo 17. Ahí hay una escena bien interesante, que es una escena de la cual vamos a aprender algo en esta mañana. Y en esa escena del Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 17, hay unos versículos allí de una escena que yo sé que ustedes han leído, han escuchado, han visto, ¿sí? Y yo quiero rescatar algo muy valioso de esta escena. Jesús, nuevamente repito, todo lo que hacía lo hacía con un propósito claro. Y entonces va y pasa cerca y se introduce, ingresa al templo. Y en uno de los compartimientos, en uno de las habitaciones, de las muchas que tenía, y lugares, y el corredor, el patio, algunos lugares que tenía el templo de Jerusalén, Jesús ingresa, inmediatamente lo abordan a Pedro los dos cobradores de impuestos. Y yo quiero narrar un poco la escena brevemente para no leerlo todo. Los cobradores de impuestos llegan y abordan a Pedro. Jesús es bien hábil y deja a Pedro solo atrás y Jesús entra, porque Jesús estaba preparando la escena. ¿Por qué se llevó a Pedro? ¿Por qué no se llevó a otro apóstol? ¿Por qué no se llevó a Juan, Andrés, Jacobo? ¿Por qué tuvo que llevarse a Pedro? Bueno, lo más probable es que por el liderazgo de Pedro, Jesús necesitaba dar una enseñanza a este hombre. Una enseñanza que ni Juan ni ningún otro hubiese podido aprender mejor que el que más la necesitaba, Pedro. Y entonces Jesús se lleva a Pedro. Va entrando, bueno, no sabemos qué se hicieron los otros apóstoles, debieron haber estado cerca o en otro lugar. Pero va entrando con Pedro. Jesús se hace, como decimos nosotros, ¿no? Se hace el loco. Solamente un término que quiero usar. Y se va metiendo por allá y deja a Pedro solo. Y claro, lo abordan estos dos pillos y pícaros. Y entonces, cobrador de impuestos le dicen a Pedro, Pedro, tu maestro no paga las 2 dracmas. Y entonces Pedro dice, es verdad. Cuando Pedro entra, Jesús inmediatamente mete el dedo en su llaga. Porque Jesús estaba buscando trabajar en el corazón de Pedro y Jesús necesitaba que esa escena confrontara a Pedro con sus debilidades, con sus sentimientos y con su corazón. Y por eso cuando Pedro ingresa, dice la escena que el primero que habla es Cristo, y metiendo su dedo en la llaga, en la herida que más le duele a Pedro, que es la injusticia, porque si había algo que a Pedro le dolía era la injusticia. Pedro fue uno de los que incitó a Juan a decirle a Jesús dentro de la escena de los apóstoles, los samaritanos no nos dejaron quedar y hospedar, íbamos para Galilea. ¿Por qué, Jesús, tú no haces como Elías hizo? Manda que descienda fuego del cielo y los consuma. Y mire las palabras de Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
Hermanos queridos, cuando nosotros albergamos sentimiento en el corazón, cuando nosotros creemos que ya hemos perdonado, cuando nosotros creemos que no tengo nada con esa persona, no, yo no tengo nada con esa persona. No, yo no tengo nada con esa persona. Es una forma de nosotros justificar y huir a un sentimiento que sí tenemos en el corazón. Y me imagino que los apóstoles dijeron, no, nosotros no tenemos nada con los samaritanos, está bien, todo bien con ellos. Y cuando pasaron y no los dejaron hospedar, entonces ese sentimiento que estaba allí guardado, que estaba encasillado, salió a flote y les hizo expresar palabras como, manda que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente. Y Jesús les dice, el espíritu que ustedes tienen no es el mío. No es el mío. Hermanos queridos, cuando nosotros queremos hacer obra misionera, cuando nosotros queremos ir a predicar el evangelio, que lo podemos hacer, cuando nosotros queremos ir a compartir la palabra del Señor y llevar personas a la iglesia, al bautismo, que lo podemos hacer, pero lo hacemos con sentimientos albergados en el corazón hacia algún hermano de la iglesia, hacia alguna hermana, hacia algún pastor, la administración de la conferencia, de la asociación, hacia algún familiar, hacia algún vecino. No lo hacemos con el Espíritu de Cristo. Otro espíritu es el que nos acompaña y no es el de Dios. Y por eso Jesús estaba necesitando trabajar aquí en el corazón de Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿qué te parece esta injusticia? Qué injusto. Estos pícaros, estos pillos que se quieren quedar con el dinero de nosotros. ¿Y qué pasa con el dinero de sus hijos? Pero Jesús, lo interesante es que no deja hablar a Pedro ni una palabra. No lo, como decimos nosotros, no lo dejó decir ni mu. Porque Jesús mismo le dice a Pedro, pero quédate ahí quieto. Esto es una injusticia, pero no los vamos a ofender. Para no ofenderlos. Hermanos queridos, yo quiero cerrar el mensaje de esta mañana diciéndote lo siguiente. Es nuestro deber y somos llamados nosotros a evitar cualquier ofensa a los demás, aunque tengamos razón para hacerla. Realmente a Jesús no le interesaban las dracmas, a Jesús no le interesaban los estateros, a Jesús no le interesaba el impuesto, a Jesús no le interesaba ni siquiera en ese momento los dos pillos. Toda la escena se armó porque Jesús estaba interesado en el corazón de Pedro. Jesús necesitaba que Pedro sanara. Jesús necesitaba que Pedro aprendiera a manejar sus emociones. Jesús necesitaba que Pedro, antes de ir a ser un pregonero de justicia, evitara llenar su corazón de aquello que iba a desgraciar y a lastimar su vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita ser aquellas personas de corazón noble. Puede ser que por característica y temperamento, muchos de nosotros, yo me incluyo allí, yo soy una persona de temperamento fuerte. Y Pedro nunca dejó de ser Pedro. Van a ver que el Espíritu Santo no trabajó para que Pedro fuera igual que Juan, no. El Espíritu Santo no pretende hacerte una persona igual que otro hermano que tenga un temperamento un poco más pasivo y tranquilo. No, no es esa la idea. La idea es que aún dentro de nuestro temperamento, dentro de nuestro carácter, el Espíritu Santo nos logre hacer cada vez más sensibles, nobles y más atentos al toque del Espíritu Santo. Déjate tocar por el Señor. Si tienes algo que perdonar, perdónalo. Y quiero cerrar con esto. No pudiera irme sin decirte esto, por favor. No pudiera cerrar este momento sin decirte esto. El concepto del perdón de Jesús está en un nivel tan alto del concepto de la tierra que Jesús dice en su palabra, si tú traes tu ofrenda delante de mí, pero recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y vete a arreglar el asunto con tu hermano. Qué lindo. Mira que no está diciéndote Jesús si tú tienes algo contra tu hermano. Mira a qué nivel va Jesús. Va a un nivel mayor. Jesús dice, cuando te acerques a mí a ofrendarme algo de ti,
Quiero que tu corazón y tus relaciones estén sanas. Que Dios te bendiga en esta mañana y en este día. Amén. Amado Dios y Padre Santo, que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado a tu santo y bendito nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás aquí, mostrándonos, enseñándonos, cuidándonos, dándonos, Señor, la fortaleza que solo tú puedes dar, para que no seamos solos nosotros luchando contra nuestro carácter, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre Santo, que esté siempre guiándonos, consolándonos. Bendice la palabra que acabamos de escuchar y permite que todo lo que se ha hablado aquí sea para tu honra y para tu gloria. Señor, te pido por las personas que han decidido creer en ti, que en algún momento han decidido que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, que se están allegando a ti, Señor, acógelos, y que nosotros seamos unos verdaderos instrumentos utilizados por ti para que ellos lleguen a tus pies. Necesitamos predicar este evangelio. Necesitamos predicarlo, pero con un espíritu que te agrade a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, limpia nuestro corazón. Limpia nuestro espíritu. Transfórmanos en verdaderos representantes tuyos. Te pido, Padre Santo, ahora que se acerca una campaña, te pido, Señor, por el pastor Alex Huitía. Te pido, Padre Santo, que tú le des palabra proveniente de lo alto y que impresione nuestros corazones y que todo lo que se haga en esta campaña, Señor, sea de bendición para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a trabajar por tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos instrumentos, verdaderos soldados tuyos. Perdona nuestros pecados. Enséñanos, Señor, a perdonar. Danos ese don maravilloso del perdón, Padre. Permite que en este día que hemos dedicado al ayuno y a la oración, nuestras oraciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras obras lleguen a tu aposento, Señor. Que tú te puedas sentir agradado de nosotros en este día, Padre. Y permite que nuestro corazón sea abierto para poder ser transformado y lleno del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a terminar con el himno tema